Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Espero que todos... Como un frío. Frío, ¿verdad? Ay, sí. Ay, sí, bastante frío. Aquí solo porque me ayuda un poquito tener estas luces para que se mire mejor. Entonces dan calorcito, me siento como esos pollitos con esos reflectores. Pero sí, yo bajo y sí se siente el frío. Te entiendo. Y aquí empezó a llover como desde las 6:30 y no ha parado. Bueno, todo el día ha estado brisando, eso sí. Vamos a ver. Acá tengo mi listadito de asistencia. Ok, asistencia, metodología de la investigación. Ahí estamos. A ver, Alicia Zumi, ya estás por ahí, ya veo que andas por ahí, Alicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Jennifer Barrios estará con nosotros ya. Buenas noches, ingeniero. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Jennifer linda? Pili, muy buenas noches, de amarillo. Qué lindo te queda el color. Gracias. Qué bueno verte, corazón hermoso. A ver, Juan Rubén, ¿ya estará con nosotros, Juan Rubén? Todavía no. A ver, Ana Beatriz Duarte, Anita Duarte. Ah, Rubén, ya está, ya te vi aquí el mensajito. Perdona, Rubén, discúlpame que a veces mira que no reacciono tan rápido como quisiera, pero qué bueno que ya te vi, ya te vi. Muchas gracias por tenerme paciencia, mis lindos. Hoy, y Anita Duarte también. Qué gusto que estén tantos alumnos ya conectadísimos. Ana Victoria Guizábal ya estará con nosotros. Victoria Guizábal. Todavía no. Todavía no está Victoria Guizábal. Sheila Galindo, ¿ya estará? Sheila, sí. Sí, licenciada. Sí, Inge. Ay, muy bien. Qué gusto, Sheila. Qué bueno que ya estés con nosotros. ¿Oyes? A ver, ay, no, creo que no fue Sheila la que contestó. Creo que fue Victoria, ¿verdad? No, sí, respondí yo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, Sheila. Sheila, ya. De acuerdo. Y Victoria Eguizábal también. Buenísimo.
Muy bien. María Isabel. María Isabel García, ¿ya estará con nosotros? María Isabel García. Ya ahorita entré, licenciada. Qué bueno, corazón. Bienvenida. Gracias. Emilsa, ¿ya estará con nosotros? Ingeniera, buenas noches. Muy buenas noches, corazón. A ver, ¿estará Gabriel Hernández? Presente, Inge. Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Qué gusto saludarte. Yo siempre agradezco. Gracias igualmente. La cámara encendida, tanto tuya como la de Pili, como me dan de alegría cuando la encienden y poder verlos. Muchas gracias. De acuerdo, Inge. Gabriel, perdón, Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. Todavía no está Gabriela Saraí con nosotros. Lourdes Marisol. Lourdes Marisol Hernández. ¿Todavía no? Ok. María Guadalupe Jiménez. Buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches, bienvenida. A ver, entonces ya tienes tu asistencia, Guadalupe. Melanie, ¿estará con nosotros ya? Todavía no, Melanie. Natalie López. Aquí, ingeniera. ¿Qué tal, Natalie? Muy buenas noches. Karen Melisa López Rivera. Presente. Qué bueno escucharte. A ver, Melisandra Dalila Ordóñez. Hola, Melisandra, no te estoy escuchando, pero te veo por ahí. Gracias por encender tu cámara. Hola. Ahora sí te escucho. Estará por ahí Emily Pastor. Emily Pastor, aún no. Mirna Patricia Pinto. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal, corazón lindo? Bienvenida. Gracias, Inge. Luisita Fernanda Silva, ¿estará? A Whitson, que ya me había saludado y muy buenas noches a Whitson en el chat. Buenas noches, ingeniera. Qué gusto Presente. saludarte a Whitson. Igualmente. Suni, ¿estarás con nosotros, Suni? Sí, buenas noches, ingeniera. Ay, sí. Edwin Vázquez, ¿estará con nosotros? Edwin. Edwin estará ya con nosotros en la clase, ¿aún no? Presente. Ay, muy bien, Edwin, qué gusto saludarte. Ya te coloqué tu asistencia. María Roxana Siquín. ¿Ya estará María Roxana Siquín? ¿Todavía no? Presente. Presente. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que ya estás, María Roxana. Bueno, Paola Pellecer. ¿Estará Paola Pellecer por ahí? ¿No? Ok. Entonces, estoy viendo que Gaby Barrios ya se nos unió. Hola, Gaby. Muy buenas noches.
Ah, bueno, Gaby ya le había yo colocado su asistencia desde hace tiempo, solo que ahorita Sí, lo que tienes la cámara encendida, esa es la diferencia. Lourdes Hernández, a ti todavía no te había puesto asistencia, mi corazón lindo, pero ya te lo coloqué, mi linda, ¿oyes? Gracias, perdón. Está bien, corazón, no hay problema. Bueno, entonces, según yo, quienes me hacen falta nada más son, Gabriela Hernández. También Melanie López. No sé si alguna de las dos ya está con nosotros. O las dos, quizás. ¿No? Ni Melanie, ni Gabriela. Emily Pastor. Luisa Silva y Paola Virginia. Ok, ninguno de ellos. Está bien, está bien. Muy bien, jovenazos. Entonces, son las 7:41. Gracias por la espera. Hoy terminé yo a las 7:15 con el otro grupo, pero mi jefa me preguntó algo de relacionado con lo de los cursos. Gracias a Dios, de los cursos del siguiente semestre, ya respondí, todo excelente. Y bueno, entonces ahora ya podemos empezar. Pero antes de empezar, mientras que yo ya busco aquí la pantalla y todo, a mí me gustaría, vamos a ver, compartir pantalla, que alguno de ustedes pudiera dar unas palabras, porque creo que la actividad de la vez pasada fue una actividad muy linda. Ahorita voy a quitar esta pantalla, no se preocupen que fue lo de la clase de hoy con el curso de estadística. Ahorita lo quito. Creo que merece la pena que podamos nosotros dar algunas palabras relacionadas con la actividad de la semana pasada. Creo que merece la pena que lo hablemos. Bueno, voy a minimizar Bueno, lo puedo dejar acá y voy a dejar de compartir pantalla y voy a colocarlos a todos acá para poderlos ver. Entonces, a mí me gustaría que le pudiéramos dar cierre porque se recuerdan de que ya era tarde y tuvimos que ir acelerando el paso en algunos momentos y ya no pudimos realmente darle conclusión a nuestra actividad y creo que vale mucho la pena que lo hagamos. Entonces, a mí me gustaría que dos compañeros pudieran hacer sus comentarios al respecto, como para ya decir, bueno, aquí acabó, pero no lo pudimos hacer pues la semana pasada. Entonces, no sé a quién le gustaría decirlo, que levante su manita y así sabemos que a esa persona le damos la palabra. Me imagino que todos acá sí participaron en la actividad. Ay, no pudiste, Melisandra. Qué pena. A ver, tal vez le gustaría, ¿quieren hacerlo voluntario o les digo yo quién? Ahí ya se pone uno nervioso. Yo prefiero que sea alguien que de forma voluntaria pues pudiera dar las palabras de cierre de la actividad. Ah, Whitson, ¿usted sí estuvo? No estuvo. ¿Sí estuvo? A las 20:17.
A Wilson. ¿Usted sí estuvo? Dice Wilson, yo por desgracia no pude. Dice. No, Melisandra sí estuviste. No, Melisandra sí no estuvo. ¿Verdad, Melisandra? Vamos a ver acá. No, yo no estuve. Y a Whitson dice, ¿qué actividad? Dice a Whitson, bueno, buena pregunta, Whitson, porque ya tanta cosa que uno hace en estos días que uno ya no sabe en dónde está. Tienes toda la razón de preguntar y que yo especifique. Les recuerdo de nuestra actividad de la semana pasada, del día lunes, que fue abrazando a nuestro niño interior, en donde aquí tengo 19 compañeros que participaron en la actividad, que fue Alicia Acuta, Sheila, Pili, Emily, Victoria Guizábal, Lourdes Hernández, Aguitzol, Suni, Edwin, Emilza, ahí van 10, Gabriel, Gaby Hernández, Gaby Barrios, Ana Duarte, Melissa Rivera, Patti Pinto, Natalie López, Giovanna López y María Isabel. Los 19 estudiantes, los 19 sacaron los 2 puntos que valía la actividad, 2 de 2, ¿verdad? Pero de Melisandra sí, no estuviste tú, no pudiste, ¿verdad, Melisandra linda? Pero bueno, entonces sí, los demás, alguno de los 19 que mencioné, que quisiera dar las palabras de cierre, porque se recuerdan de que ya vamos, que no sé cuánto, y yo todavía tuve reunión con uno de los grupos, todos los pobrecitos, mis lindos, ya era casi las 10 de la noche ustedes y ahí seguíamos, y el pobre, uno de los integrantes todavía saliendo del trabajo, ay, a mí me dio tanta pena, porque yo, ¿en qué momento pasa alguien y le quita el celular? Ay, no, qué pena. No. Poniendo yo en peligro a los patojos, pensé yo. Bueno, entonces, alguien que me haga favor de dar el comentario de cierre, porque fue una actividad muy linda y se merece cerrarla, ¿verdad? Se merece decirle, bueno, este fue el fin y esto me pareció y listo. Entonces, alguien que quisiera aportar. Pues hay mucha bulla aquí en mi casa. No sé si se oye. Sí, te escuchamos, Alicia. Habla Lourdes. Lourdes, espérame. Vamos a ver. Bueno, levanta tu manita nada más para que me aparezcas en primer plano. Ahí está. Listo. Ya te veo. Te escucho. Cuéntanos. Gracias, ingeniero. Pues como cierre, ¿verdad? Solo quiero decir que fue una actividad muy bonita. Te agradezco la oportunidad de poderlo hacer, de recordar todo ese tiempo y cosas tan bonitas en nuestra familia, cómo nuestros papás se conocieron. Por ejemplo, no se me olvida Suni, ¿verdad? Qué bonita su historia de su nombre y cosas así, ¿verdad? Interesantes de cada uno de los compañeros y fue muy enriquecedor, ¿verdad? Para todos, siento yo, recordar esas cosas positivas y bonitas que nos pasaron. Entonces, solamente eso, quería agradecer el espacio y a todos por participar y por haberme escuchado también. Muchas gracias. Tiene apagado el micrófono, hija. Sí, ya, perdón. Que estaba muy de acuerdo contigo, Lourdes, con tu comentario. ¿Cuántos recuerdos compartidos? Por supuesto, inolvidable la historia de Suni, ¿verdad? Yo creo que ya nunca se nos va a olvidar entonces por qué es que Suni se llama Suni. Linda la historia
Y efectivamente, creo que el recordar cómo éramos, el poder compartirlo, aún así fueran momentos difíciles y que no todos los momentos que uno pudo haber vivido de niño, pues eran 100% ideales, ¿verdad? Y que pudo haber momentos de dificultad y lo que sea, pues haber escuchado a todos nos hace también conectarnos unos con otros. De pronto, esa conexión también nos lleva a tener cosas en común, ¿verdad? También nos hace sentir que nos parecemos a esta persona, también nos recuerda a otras personas de otros seres queridos que han estado alrededor nuestros, ¿verdad? Entonces también es bonito poder compartir estos espacios, ¿de acuerdo? A diferencia también de la idea de que todo tiene que ser aprendizaje de memoria, todo tiene que ser analizado, ¿no? Hay momentos en que solo compartir lo que para alguien importa en un espacio libre es tan valioso como otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que eso vale la pena tener muy en cuenta, ¿verdad? Lo que sentimos y que ustedes sepan que aquí en esta clase van a tener un espacio en donde pueden ser escuchados, en donde sus emociones son válidas, ¿verdad? Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer el segundo comentario de parte de los estudiantes. Si alguien no lo quiere hablar en audio y lo quiere escribir, pues también no tenga pena, lo puede escribir aquí en el chat y ahí lo estaremos leyendo. Pero me gustaría que alguien distinta a Lourdes también aporte, ¿verdad? Para que hayan al menos 2 aportes de los estudiantes. Pili Linda, te escuchamos. Yo pienso que la actividad estuvo muy linda, fue muy bonito recordar la actividad de cuando éramos niños chiquitos. A mí me dio mucha ternura recordar cuando de chiquita podía dominar bien el caballo y montar en el caballito. Y siempre ha sido lo que más me ha gustado a mí desde chiquita, subirme a un caballo y cuidar siempre a los animales. Y recordar esa mi foto de cuando estaba chiquita me dio mucha nostalgia y fue muy lindo escuchar las historias de la niñez de todos mis compañeritos y compañeritas. Y ahí sería todo. Tan bella, Pili. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces yo creo que hemos dado por terminada esa actividad ya formalmente y ahora sí podemos empezar la clase que compete a esta semana. Va. Ay, 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 ay. Apaché un clic en donde no tenía que haber apachado, pero ya regresé. Bueno, a ver, les cuento. El segundo parcial ya está autorizado, ya lo revisó afortunadamente mi jefa y ya está aquí en plataforma. ¿Cuándo se activa? La próxima semana. Pero vale mucho la pena de que lo hablemos porque es importante. Algo sumamente necesario que platiquemos sobre este parcial es que deben de leer con profundidad el material que se deja en este módulo, ¿de acuerdo? Las presentaciones y por supuesto los videos que dejo ahí en las presentaciones, porque hago preguntas acerca de los videos también, y también hago preguntas, por supuesto, no solo de las presentaciones, sino que del libro en sí, ¿de acuerdo? ¿Cuántas preguntas hice en esta ocasión? Pues en esta ocasión no hice 100 como la vez pasada, porque eran solo 3 capítulos. Hice 62 preguntas distintas.
20 en el capítulo 5, 20 en el 6 y 22 en el 7. Pero son preguntas muchísimo más profundas, muy profundas, de mucho análisis. Hay resolución de casos ahí, hay otras que son de ordenamiento. O sea, son preguntas de un nivel en donde el alumno se va a notar que el alumno haya estudiado con anticipación. Entonces, no es solamente una lectura rápida, es una lectura profunda que implique comprensión de los temas y además, por supuesto, que también haya podido comprender las presentaciones y los videos. Entonces, se los digo porque si ustedes todavía necesitan estar practicando al respecto, pues es importante que lo hagan. ¿Qué más? Aquí está el anuncio informativo del segundo parcial. Aquí está el espacio para colocar la clase de hoy. Las instrucciones de la clase asincrónica de esta semana, acá se las dejo. Y aquí les he dejado descrito todo lo que tienen que hacer de la actividad grupal de esta semana. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan que yo les dije que durante todo el semestre iban a haber 3 tareas de Connect? Una tarea de Connect y de la plataforma McGraw-Hill se utilizó en el módulo 1. Fue una tarea. Y en este módulo hubo 2 tareas de Connect. Entonces, el siguiente módulo ya no va a haber ninguna tarea de Connect. Todas son de acá. Ya las 3 tareas, cada tarea valió 4 puntos. Entonces, solo para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Que hubo una tarea acá solo para usuarios de Connect, que fue la tarea de la semana 9. Y además ustedes tuvieron otra tarea en la semana 7 solo para usuarios de Connect. Cada una de las 3 tareas que se dejaron de Connect eran de 4 puntos cada uno, ¿de acuerdo? Pero ya no van a haber más. Y al otro módulo ya no. Esta semana tienen una tarea grupal. Lean bien las instrucciones, ahí se lo he descrito todo. Y bueno, creo que alguien levantó la manita para hacer alguna pregunta. Le doy la palabra con mucho gusto. Creo que no, ¿verdad? Nadie había levantado la manita. ¿No, mis lindos? ¿Ninguno? Bueno, entonces si no hay ninguno. Inge, viene segunda fase del examen, me dice Pili Linda. No, mi linda, son solo 10 preguntas en un examen en línea, ¿verdad? En donde tienes que responderlas. Cada pregunta vale 1 punto y son preguntas aleatorias de un banco de preguntas de 62 preguntas, de los 3 capítulos, capítulo 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Y además de leer esos 3 capítulos del libro, tienes que estudiar con profundidad el material de esos 3 capítulos que he dejado aquí en la plataforma, que han sido 3 presentaciones. Bueno, de hecho no, las presentaciones que he dejado aquí en plataforma de esos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta que esas presentaciones que he dejado de los capítulos 7, 6 y 5, solo que creo que hice 2 presentaciones del capítulo 6 y del capítulo 5, no recuerdo si hice 1 o 2 presentaciones, pero ahí también he dejado videos y también vienen aspectos de videos que puedo preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Entonces vayan haciendo todos bueno, que ustedes ya han leído un capítulo por ya han estado haciendo la lectura de sus capítulos, eso ya lo llevan adelantado. Pero por favor, revisar siempre el material que se los he dejado en cada semana, no es algo nuevo, ¿verdad? Ya se los he mencionado ahí, pero de igual forma se los vuelvo a repetir, que por favor entonces tengan en cuenta eso. Ahora bien,
vamos entonces a ver lo de diseños de investigación cuantitativo y cualitativo. El libro explica, y por supuesto mi objetivo como maestra es que ustedes puedan tener más opciones para poder entender lo de una investigación cuantitativa y cualitativa. Y aquí les he dejado yo videos que ustedes pueden ir observando, ¿de acuerdo? Pero en sí, ahorita no lo vamos a hacer porque yo prefiero que vayamos avanzando en todo lo demás, pero sí les explico que para que lo vean más fácil, lo que tiene que ver en investigación cuantitativa y cualitativa es cuando yo quiero investigar sobre un tema y voy a obtener datos, esos datos que yo esté recabando, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de datos van a ser? ¿Cómo es que yo vengo y puedo obtener datos para mi investigación? Yo los puedo obtener haciendo preguntas, haciendo entrevistas, aplicando test, aplicando un cuestionario, haciendo observaciones. Pero si son observaciones, yo lo que voy a estar anotando muy probablemente van a ser palabras. Entonces, si son palabras, es cualitativa. Porque entonces esto tiene que ver con cualidades o características. Entonces, para que sea más fácil de entender, lo podemos ver así. Y si yo lo que voy a estar observando son las medidas para algo, imagínense que yo lo que quiero ver es analizar el peso y la estatura. Estaba buscando aquí mi cinta métrica, pero no la encontré. Que aquí la tengo solo para ejemplificar, pero digamos una regla. Si yo lo que quiero hacer mediciones, entonces lo que yo voy a tener van a ser números, ¿de acuerdo? Van a ser números. Entonces esta va a ser una investigación del tipo cuantitativa. Entonces, si mis datos están asociados con palabras, características, cualitativa, y si son numéricas, cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo voy a determinar si mi diseño es quali o quanti. Aquí hay otro video que les dejo. Estos videos creo que son de utilidad y aquí ya viene lo mero mero. A ver, aquí dice, esto es como la parte inicial del capítulo y yo le he agregado cosas extras. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hablar acerca del capítulo acá? Cosas importantes. Pues yo creo que de lo más importante que podemos hablar entonces es que los diseños de investigación pueden ser de estos dos tipos, los quanti y los quali. Esto no lo traía el libro, pero yo se los agregué para que sea más fácil de entender. Entonces, aquí de una vez, los quanti son que los datos que obtengo son números del tipo por intervalos. Más adelante les voy a explicar eso de intervalos, pero digamos es un 8, 10, pero si ustedes no quieren ver esto de intervalos, no importa, lo importante es que sean números. Entonces, por favor, mi consejo es que asocien para irlo entendiendo, para ayudarles en la comprensión lectora de esos capítulos, porque ese es el objetivo de que yo esté acá, de que sea más fácil de ir comprendiendo lo que voy a leer de este tema. Asocien lo quanti de cantidad con números y lo quali con palabras, ¿de acuerdo? Características, cualidades, quanti, cantidades y quali, cualidades. Traten de usar esta asociación de palabras para que no se les sea complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? He colocado acá esto de estudios de caso. Miren, en el capítulo, cuando a mí me hablan de estudios de caso, es muy bonito. Entonces, esto es como un tipo de investigación que puede ser cuantitativo y cualitativo. Entonces, ¿por qué menciono estos estudios de caso ahorita, tan presente? Porque fíjense de que es algo que sucede muchísimo en investigación relacionada con psicología. Entonces, he colocado en amarillo las investigaciones que más pudieran trabajarse en psicología desde el punto de vista de diseño de investigación. Entonces, en psicología, ¿podemos hacer investigaciones del tipo cuantitativa? Sí. ¿De tipo cualitativa? Sí. De ambas se pueden trabajar. Y son muy frecuentes ambas. No crean que solo cualitativo. Las dos son muy importantes. Y de estas dos,
¿cuáles son de las que yo considero que he visto que se ha trabajado más? Pues se ha trabajado muchísimo estos estudios de caso. Mucho, 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 mucho. Entonces, ¿qué son estos de estudios de caso? Es un tipo de diseño de investigación en donde puede ser cuantitativa o cualitativa o mixta. Aquí en el libro no mencionan mucho la parte de mixta, pero sí existe. Mixta es aquella, y para eso les dejé los videos porque complementan un poquito aspectos que en el libro no se abordan, pues es que existe una tercera que es una combinación entre estos dos. Cuando hay un diseño de investigación que tiene datos del tipo cuantitativo y también del cualitativo, de ambos, ¿verdad? Entonces se dice que es una investigación mixta y ya tiene su propia forma de llevarse a cabo, en donde se deben de trabajar los datos cuantitativos de esta forma y los cualitativos de esta forma. Porque lo que te sirve el curso de metodología de la investigación es para decirte que si tienes datos cuantitativos, entonces se trata de un diseño de investigación cuantitativo y entonces hay ciertos procedimientos que se deben de hacer. Y si fuera cualitativo, pues no los tienes que analizar de la misma forma, sino que la investigación se tiene que dirigir de otra forma. Bueno, y el estudio de caso, pues que te está diciendo que el estudio de caso puede ser tanto cuanti como quali, o puede ser mixto, que es lo que te está diciendo acá, y que se caracterice, se me lengua la traba, se caracteriza por analizar profundamente una unidad holística o completa para responder al planteamiento del problema, para probar la hipótesis, para desarrollar una teoría, y en ocasiones los estudios de casos también se utilizan la experimentación, o no experimentales, ¿verdad? A veces son cualitativos, bueno, pueden ser de todos estos, ¿de acuerdo? En donde se va a estudiar a solamente un individuo, nada más. Se podía estudiar a una pareja, a una familia, a un proceso, un objeto, un material, un sistema, una organización, un hecho histórico, un desastre natural, una comunidad, un municipio. En otras palabras, que no aparece acá, pero ¿qué es un estudio de caso? Cuando yo no voy a analizar toda una población, porque no existe población ni muestra, sino que es a un grupo, como una burbuja, y yo quiero ver qué es lo que sucede con esto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ahorita investigar sobre inteligencia emocional en todos los estudiantes o algún aspecto de la inteligencia emocional relacionado con los estudiantes de la carrera de psicología clínica, eso sería un estudio de caso. ¿De acuerdo? Porque aquí yo no tengo población, no voy a tener una muestra, sino que voy a analizar a cada uno de los 100 estudiantes que puedan haber acá en la carrera. Entonces, eso sería un ejemplo de estudio de caso. Por ejemplo, que ustedes me dijeran, miren, Inge, fíjese, y ese estudio de caso podría ser cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? O mixto. Entonces, es cuando uno ya quiere analizar a profundidad, pero un grupo específico, ¿de acuerdo? Y eso es muy común que suceda en investigación científica asociada con psicología. Bueno, entonces, en sí, ¿en qué sería lo más importante que ustedes ahorita entiendan? Que el cuantitativo es cuando yo tengo datos numéricos y el cualitativo cuando yo voy a tener entonces palabras, cualidades. Muy bien, entonces, en general, los cuantitativos se someten a una hipótesis, a probar la hipótesis a través de unas herramientas estadísticas, sí. En la cualitativa, no siempre, a veces sí y a veces no. ¿De acuerdo? Aquí, a veces sí. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Es más frecuente probar hipótesis aquí? Sí. Aquí son del tipo predictivo. ¿De acuerdo? Predictivo. Pero habrá que ver. Les voy a después explicar cómo lo podemos analizar. Entonces aquí, cuando yo tengo datos cualitativos, yo tengo distintos métodos, distintos tipos de investigaciones que pertenecen al cualitativo. Pero de todos los tipos,
el más usado es el diseño cualitativo integral. Por lo tanto, ese es el que he marcado acá. ¿Y cuál es la forma de poder trabajar el diseño cualitativo integral? Es a través de estos 3 pasos. Generar categorías a partir de datos, ilustrar mis categorías, agrupar y vincular categorías en teoría. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como muy breve de qué es lo que yo debo de hacer con mis datos cualitativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pregunta a mis estudiantes y yo les pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es su película favorita? Película favorita. Entonces, a lo mejor, imaginemos esta pregunta. Entonces, alguien escribirá X, Y, Z. Cualquier tipo, es una pregunta abierta. Esta sería, entonces, ahí yo estaría obteniendo datos cualitativos. Entonces, de hecho, pongámoslo acá. Escriban en el chat ustedes películas que les gustan. Aquí, el título de alguna película que les haya gustado. Escriban aquí en el chat y les voy a decir cómo ir analizando esto y cómo es que lo voy aplicando para acá. ¿De acuerdo? Ahí escriben. Muy bien. Escriban todos, por favor. Al menos una película que les gusta, pero si quieren escribir más de una, lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, bueno, sigan ahí escribiendo y dentro de un ratito yo reviso esa información, ¿de acuerdo? Sigan escribiendo, a ver quién más escribe otra, al menos unas 5 que miremos. Ok. Entonces, estos diseños de acá son muy bonitos, ¿de acuerdo? Hay estos de otros también son muy bonitos. ¿Por qué? La belleza es cuestión de gusto, no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo. Cada quien le va a gustar más un estilo que el otro y le puede interesar más uno que el otro. Eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay un diseño de investigación mejor que otro? No, ambos son igual de importantes. Vamos a ver acá. Hay 101 dálmatas, Spirit, la propuesta y una vida en un año. Entonces, imaginemos, estos son mis datos. Estos serían entonces datos cualitativos porque son características. Aquí hay un número, sí, pero este número está representando el nombre de una película. Entonces, realmente, esto es un dato cualitativo. Este sería un tipo de dato que podría representar entonces un diseño de investigación cualitativo. Dice que lo primero es generar categorías a partir de los datos. Bueno, tengo estos datos y ahora los puedo categorizar. Un ejemplo de categorizar, podría categorizarlo por el año en que salió al público. También podría categorizarlo no solo por el año, sino que podría hacerlo por el tipo de contenido. O sea, si es una película para todo público, si es una película para mayores de 13 años, o si es una película para mayores de 16 o de 18 años. También podría categorizarla, si yo quisiera, por el tipo de película, si es una comedia romántica, si es una película de acción, como la de John Wick, ¿verdad? La propuesta es una comedia romántica. No he tenido el gusto de ver la de Una vida en un año. La de 101 dálmatas es una película familiar, ¿verdad? Entonces, de esta forma, yo podría categorizar mis datos. No sé si me están entendiendo esto, ¿verdad? Y depende de qué es lo que yo quiero investigar, así es como voy a categorizar. Si yo lo que estoy investigando es, por ejemplo, cuál es el tipo de película que le gusta a los estudiantes de psicología de primer año,
Entonces voy a hacer mis categorías por tipo de película, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces está el tipo de comedia romántica, de acción, podría haber de terror, podría ser histórica, podría ser películas basadas en libros, y yo puedo tener el tipo de categoría que a mí como investigador me pueda servir. ¿De acuerdo? Entonces solamente para ir teniendo en cuenta, y dice ilustro categorías y además agrupo y vinculo. ¿Eso qué significa? Que voy a colocar entonces todos los datos que yo tengo en cada una de las categorías y estoy viendo qué aspectos hay en común y cuáles son las diferencias entre lo que yo estoy teniendo, y así poder ver algo que me genere a mí una conclusión, ¿de acuerdo? Algún descubrimiento que me pueda interesar. ¿Estamos? Vale. Entonces, ahora aquí vamos a los cuantitativos. En los cuantitativos, entonces yo puedo tener dos clasificaciones. Recuérdense, en diseños de investigación tengo dos, cuantitativo y cualitativo. Y para los cuantitativos tengo dos, no experimental y experimental. Los no experimentales son los que nosotros en el área de psicología, de educación, de humanidades, trabajamos más, que serían los transeccionales, también algunos le dicen transaccional, ¿de acuerdo? Es otro nombre. Y esto, aquí coloqué este dibujito, una línea de tiempo, y en este momento, ¡pum!, coloqué a alguien con una lupa que representa que estoy investigando. En este tiempo yo voy a tomarle una fotografía a qué es lo que está pasando acá y listo, ahí voy a hacer mi investigación. Entonces, una investigación que sucede en un momento dado es, entonces le puedo yo llamar que es no experimental, ¿verdad? Y es en un momento, entonces sería transeccional. Y si yo lo voy a colocar en dos tiempos distintos, ¿verdad? Esto sería longitudinal. Pueden ser dos o pueden ser más. Entonces, por ejemplo, les voy a decir algo. Si yo quisiera investigar acerca de, por ejemplo, manejo de la ansiedad, o sea, sobre la ansiedad, en estudiantes de medicina del último año, los que están haciendo su residencia, su EPS, mejor dicho, del último año, y cómo manejan ellos la ansiedad, si tienen niveles altos de ansiedad, normales de ansiedad o bajos de ansiedad, por ejemplo, por decir algo. Entonces yo vengo y eso sería un estudio cuantitativo, porque el resultado del test de ansiedad no me va a dar un valor de si tiene o no tiene, sino que va a ser un valor numérico de 1 a 100, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay test de ansiedad que pueden ser cualitativos y hay test de ansiedad que pueden ser cuantitativos. Que estoy poniendo ahorita de ejemplo, imaginemos que es cuantitativo. Y yo le aplico una serie de preguntas a este estudiante, va respondiendo y a cada pregunta se le asigna un valor de puntos. Entonces, por ejemplo, si contesta opción 1, tiene un punto, opción 2, 2 puntos, opción 3, 3 puntos, ¿verdad? Sumo todas estas respuestas y al final voy a tener un total, como que si fuera a hacer un examen y él sacó 40, 80, 100. Mientras más alto es el valor, más ansiedad tiene este estudiante. Entonces, esto sería un ejemplo de una investigación cuantitativa, no experimental. Y si yo vengo y se lo aplico en un momento dado nada más a todos los estudiantes de medicina, pues entonces sería un tipo no experimental y transeccional. Pero imaginemos que yo lo hago en dos tiempos. Lo voy a hacer antes de que inicien su EPS y después les voy a aplicar ese mismo test a esos mismos estudiantes, porque no pueden ser otros, tienen que ser esos mismos estudiantes, ¿verdad? Se los voy a aplicar después de que ya terminaron su EPS.
Entonces, es al mismo grupo de estudiantes, ¿de acuerdo? El mismo test acerca de ansiedad, pero lo voy a medir en 2 tiempos distintos. Antes de su EPS y después de su EPS. O podría ser, si yo quisiera, antes de su EPS y durante su EPS. ¿Será que cambió su nivel de ansiedad antes de haber empezado su EPS y después? ¿Será que se redujo? ¿Será que aumentó? ¿Cómo estuvo eso? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si son experimentales, esos son muy poco comunes que se trabajen, pero sí se pueden trabajar. Y cuando ya se trabajan experimentos, se tienen que tomar en cuenta una serie de aspectos para controlar el experimento que lo hace más difícil muy frecuentemente que uno experimental. Sí, aquí sí podemos decir que hay uno que requiere más grado de trabajo, exactamente. El experimental requiere mayor dedicación y comprensión de muchos aspectos para que pueda llamarse experimental. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Administrar estímulos o un tratamiento. Voy a manipular intencionalmente alguna variable. Se puede también medir variables codependientes y voy a tener control y validez. Y esto lo puedo hacer en 3 distintos grados. Lo puedo hacer como un preexperimento. Aquí es un estímulo del grupo, pero no hay manipulación. Puedo hacerlo como un experimento puro. Este es el que genera mayor trabajo, mayor dificultad y profundidad en todos los aspectos, porque aquí debo de tener control de las variables y debo tener validez de grupos. Y cuasi experimentos en donde yo voy a manipular alguna variable, ¿verdad? Pero no es tan fuerte como un experimento puro. Entonces, ¿se recuerdan ustedes de que nosotros vimos en algún momento un video en donde se trabajó con el agradecimiento y la felicidad? Eso era un ejemplo de algo que está no experimental o experimental. ¿Se recuerdan ustedes de que le pedían favor a las personas de que por favor escribieran una carta de agradecimiento a alguien que fuera muy importante en su vida? Y antes de que entraran a escribir la carta, les aplicaron un test de felicidad. Y después de eso, de haber escrito esta carta, otra vez le aplicaron el test de felicidad. Y se notaba, o ahí habían descubierto, de que las personas, después de que han escrito una carta, pero que además se la leen a la persona a quien se la escribieron, aumenta la felicidad. ¿Se recuerdan ustedes de ese estudio de investigación? ¿A cuál consideran que pertenece? ¿Será que es cuantitativo o cualitativo? ¿Y cuál consideran que sería? Si es cuantitativo, sería no experimental, sería experimental, sería un diseño cualitativo integral. Si es no experimental, es transeccional o longitudinal. Si es experimental, ¿cuál sería? ¿Un preexperimento, un experimento puro o un cuasi experimento? A ver, piénsenlo y me van a contar aquí en el chat. Y después lo vamos a resolver cuando terminemos la clase, ¿de acuerdo? Entonces, me van escribiendo ahí. Aquí entonces, pasemos a la siguiente. Tenemos otro video que yo les sugiero que lo revisen, que lo lean. Y aquí en esta presentación dejo videos y mucho texto. Este texto, si hay alguna falta de ortografía, ahí les pido 1000 perdones. Y les comparto acá mi resumen del libro de esta partecita. Ese lo saqué yo. Entonces acá miren,
les digo acerca de diseños de investigación cuantitativa, ¿verdad? Que ya vimos que tiene que ver con cantidades. Y aquí tipos de versión cuantitativa que tenemos entonces experimental, y que en experimental teníamos 3. Entonces miren acá, aquí yo se los he escrito, ustedes también ya tienen el libro, pero creo que vale la pena que tengan la versión de mi resumen acerca de esto. Aquí les coloqué experimental. Un experimento es un estudio en donde se manipulan intencionalmente, o sea, vamos a hacer variar o asignar distintos valores a una o más variables. ¿Se recuerdan ustedes que como en tercero básico uno tenía ecuaciones como x, no, perdón, y es igual a 3x más 5? No sé si se recuerdan. Voy a traer mi pizarrón que tal vez les sirve o no sé. Vamos a ver, ¿se recuerdan de esto? Lo voy a escribir aquí en el chat porque cuando tenemos y es igual a 3x más 5, en donde se recuerdan de que con esto teníamos otros variables dependientes y variables independientes. Entonces, en este caso, tenemos variables dependientes, que ¿cuál sería? ¿El X o el Y? ¿El X qué sería? ¿La variable independiente o dependiente? ¿Se recuerdan? Entonces aquí se los puse. El X es variable independiente, porque aquí tienen aquí en el chat se los escribí. El X es una variable independiente y el Y es variable dependiente porque cambia en función de lo que está moviéndose la otra variable. Entonces, cuando creen que hay algo, es como causa y efecto. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos entender mejor esto, lo podemos analizar con el mismo tema de felicidad y agradecimiento. ¿Cuál creen ustedes que sería aquí la variable dependiente o independiente? Si yo cambio uno, modifico uno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el otro que está aumentando? Con ese ejercicio, ese video que vimos hace mucho tiempo acerca de la felicidad y el agradecimiento, ¿cuál creen ustedes que sería la variable independiente y la variable dependiente? Nosotros ahí, aquí lo voy a escribir en el chat para que lo veamos y lo tengamos más claro. Habíamos hablado entonces de que teníamos, medíamos la felicidad a través de un test. Y este test, ellos decían que me daba un valor numérico. ¿De acuerdo? Ellos lo explicaron. Luego, tenían que hacer una carta de agradecimiento a alguien en su vida. Y la leían. Luego, durante esa lectura, afloraban emociones, y a esa persona que hizo la carta y que la leyó, no fue quien recibió el agradecimiento, sino que yo le agradecía a alguien. Entonces, esa persona que le hizo ese agradecimiento a alguien, después de eso, otra vez le midieron la felicidad y descubrieron de que había aumentado la felicidad. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente?
¿Alguien me escribe? ¿Alguien me dice? ¿Los escucho? ¿Nadie? Tal vez ahí en el chat se mira muy poquito y voy a colocarlo acá. Bueno, igual se los voy a enviar. ¿Cuál será la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Bueno, les cuento entonces. Aquí lo había puesto en el chat, pero se los coloco. Entonces, acá les escribo. La variable independiente es el agradecimiento y la variable dependiente es la felicidad. ¿Y por qué creen que es así? ¿Por qué creen que es así? ¿Nadie? Aquí es así. No sé si me escuchan. Me escriben en el chat si me logran escuchar bien. Bueno, depende del agradecimiento, de haber hecho un agradecimiento. Las personas que agradecen y que tienen, no depende de la carta, porque si hubiese sido una carta de odio o de rencor, seguro no, ajá, de la carta de agradecimiento. Ahí sí, muy bien, Gaby, linda, así. Sí, porque también hay que aclarar, si algo hay que aprender del curso de metodología es que hay que aclarar sobre qué es la carta, exactamente, el agradecimiento. Sí, la felicidad va a depender, no, está perfecto, muy bien, está bien, Gaby, porque así va uno aprendiendo, ¿verdad? Perfecto, está re bien. Equivocarse es parte del proceso y yo también me equivoco diario, entonces, ni modo, toca que ir adquiriendo esos detalles, pero sí, efectivamente así es, porque la felicidad va a ir dependiendo del grado de agradecimiento que siente una persona. Si una persona está acostumbrada a sentir agradecimiento, la hipótesis de ellos es de que entonces va a tener mayor felicidad, ¿verdad? Entonces, la felicidad es la variable dependiente y la independiente es el agradecimiento. ¿De acuerdo? Esto es para que vayamos aprendiendo un poquito acerca de lo de variable dependiente e independiente. Voy a poner este aquí más grande. Bueno, entonces voy a extenderlo. Y entonces aquí teníamos. Entonces, miren, tengo uno más variables independientes, ¿verdad? Y otras dependientes en una investigación que controla el investigador generando una realidad. Pero aquí tengo yo que controlar alguna, ¿de acuerdo? Si yo no controlo, entonces no hay un tipo de investigación experimental, ¿de acuerdo? Entonces miremos, las mediciones deben ser adecuadas, válidas, confiables, para que tenga control y validez interna.
Y bueno, además de esto, ¿qué es importante que yo tenga que saber? Que puedo tenerlo en un laboratorio o puedo tenerlo en el campo. ¿De acuerdo? En el campo sería con las personas afuera, por ejemplo, para investigaciones del área de psicología, generalmente si voy a hacer experimentos no va a ser en un laboratorio científico, sino que va a ser afuera de. Generalmente así sucede. Entonces miremos acá que me describe un preexperimento. Porque aquí es un grado de control mínimo, consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición a una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. No hay manipulación de la variable independiente, ¿verdad? O sea que en este caso, si yo tengo dos variables, la variable independiente es el agradecimiento. Miren, entonces aquí me está diciendo acá, en este caso, el agradecimiento, que es el independiente. Miren, aquí está diciendo que no hay manipulación de la variable independiente. O sea, que del agradecimiento no va a haber manipulación o no va a haber conjunto contraste, ni siquiera un mínimo de presencia o ausencia. El conjunto contraste es cuando yo hago el mismo tipo de investigación, ¿verdad? Al grupo que estoy analizando, pero digamos que si yo les estoy dando una pastilla para decirles que esa pastilla te va a quitar las náuseas, y ese sería un tipo de experimento. Mira, pues, yo quiero determinar si esta pastilla le ayuda a 10 personas o le ayuda a las personas con el dolor de cabeza. Imagínense, eso suele suceder mucho en el área farmacéutica. Siempre andan buscando personas que quieran participar en experimentos de este tipo para ver si funciona o no funciona su medicamento. Bueno, entonces tenemos a un grupo de personas y le damos esta pastilla y vamos nosotros anotando si las personas tienen, mejoran en sus síntomas, ¿de acuerdo? Entonces mira cómo va esto. Ahora, yo para esto, para hacer este tipo de experimentos, generalmente yo voy a necesitar un grupo, contraste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que voy a tener entonces a un grupo de personas que yo les digo que esta pastilla ayuda para la cabeza, igual que se los dije a los otros, y que se la tomen para ver si mejora sus síntomas de dolor de cabeza. Solo que a un grupo de personas le doy la medicina de veras y al otro grupo de personas pues lo que le doy es una pastillita con azúcar y es un placebo, ¿de acuerdo? Placebo significa que realmente no tiene nada, podría estar vacía o podría ser solamente de azúcar. Y entonces voy a ver si realmente hay mejoría en el grupo que sí está tomando la medicina o si la mejoría que mencionó este grupo es igual a la mejoría de este otro grupo y realmente no hay nada concluyente. Que mejoraron con respecto a su dolor de cabeza ambos grupos, solo que este sí tomaba la medicina real y este otro grupo era un dulce. ¿De acuerdo? Y eso se le llama grupo de contraste. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, no hay manipulación de la variable independiente, o sea, no habría manipulación de del agradecimiento, ni hay conjunto contraste, tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer casualidad con certeza. ¿De acuerdo? La causalidad con certeza no es posible. Un experimento puro, aquí miren, está pero muy formal la cosa. Son aquellos que reúnen dos requisitos, ¿verdad? Los grupos de comparación. Entonces yo tengo un grupo que comparo con el otro, por ejemplo, el que les dije acerca de la medicina para ver si funciona con respecto a mejorar el dolor de cabeza, ese sería un experimento puro, ¿de acuerdo? Equivalencia entre estos, el grupo 1 tendría que parecerse al grupo 2. Si yo aquí voy a trabajar con hombres y mujeres, el grupo 2 también va a ser hombres y mujeres.
si a esto les voy a dar una pastilla color blanca y les voy a decir que esa pastilla color blanca es redondita, y sirve para el dolor de cabeza, al grupo 2 también le voy a dar una pastilla redondita, color blanca, y les voy a decir que es medicina, aunque esta sea falsa y la otra sí sea la medicina real. ¿De acuerdo? Entonces, los grupos tienen que ser bastante similares en todo, en las instrucciones, solo va a cambiar el contenido de la medicina, porque ese es mi objetivo. ¿De acuerdo? Entonces dice pruebas, post-pruebas, pruebas y post-pruebas. Eso significa entonces de que yo tengo que hacer un análisis de cómo estaban de dolor de cabeza antes de empezar a tomar la medicina, toman la medicina y después de que terminan de tomar la medicina, tengo que volver a entrevistarlos y ver si ha mejorado o no. Y lo mismo lo tengo que hacer para el grupo que sí está tomando la medicina, como para el grupo contraste que no está tomando la medicina, sino que está tomando una pastilla de azúcar, ¿de acuerdo? O una pastilla placebo. Entonces, bueno, luego dice acá, la asignación al azar de las unidades y tratamientos es una cualidad deseable, o sea que yo pueda trabajar con muestras aleatorias sería excelente, ¿verdad? Y se asegura que los dos grupos o conjuntos son equivalentes. O sea, yo lo que estoy buscando aquí es que los dos grupos que yo analice sean lo más parecidos posible, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. Entonces, yo creo que está clarísimo que acá este experimento puro no va a ser el tipo de investigación que se trabajó en el de la carta de agradecimiento y para medir la felicidad. Seguro no es este tipo de experimento puro. ¿De acuerdo? Seguro. Ahora miremos este cuasi experimento. Se manipula deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto. Una variable independiente se tiene que manipular. ¿De acuerdo? Una. Entonces, recuérdense, ¿cuál es la variable independiente? El agradecimiento. Aquí dice al menos una porque hay investigaciones en donde yo pueda tener muchas. Entonces, que yo manipule al menos una de agradecimiento. Bueno. Y para observar el efecto sobre una o más variables dependientes, ¿verdad? Para ver si al manipular esto tiene efecto con esto otro, porque, y solo se difieren de los experimentos puros en el grado de confianza que se tenga sobre la equivalencia inicial de los grupos. No se asignan al azar los grupos, sino que los grupos ya están formados antes del experimento y son grupos intactos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con respecto a mi cuasi experimento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cuasi experimentos, experimentos puros y preexperimentos. Bueno. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿cuál creen ustedes que es este que hemos estado hablando? ¿Cuál será? Yo voy a seguir contándoles. Tenemos acá, entonces, los no experimentales. Los no experimentales dice que implican investigación que se efectúa sin manipular deliberadamente variables. Aquí yo no voy a manipular nada, nada. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para su efecto sobre las otras variables. O sea, no vamos a manipular ninguna variable. O sea, la del agradecimiento no la manipulamos. ¿De acuerdo? Lo que se hace es observar y medir fenómenos tal como se dan en su contexto natural. ¿De acuerdo? Para posteriormente analizarlos. Y miren acá, siguiendo siempre el planteamiento del problema. Se examinan hechos o fenómenos que ya existen, no provocados intencionalmente. En estos estudios, las variables independientes ocurren y no es factible manipularlas, solamente ocurren. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces mi variable independiente? Mi variable independiente era el agradecimiento.
Entonces, aquí en este caso sería, ¿será que el agradecimiento solamente ocurrió y no se manipuló? No se tiene control directo ni influencia sobre ellas porque ya sucedió, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como encuestas de opinión, estudios ex y post facto retrospectivos y prospectivos. En la investigación experimental no hay manipulación intencional ni asignación al azar. Y pueden ser transeccionales, también les llaman transversales, en donde recolectamos datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, como tomar una fotografía de lo que sucede en ese momento. Y los longitudinales, analizar cambios en el paso del tiempo, determinadas categorías, sucesos, variables, contextos, comunidades. Bueno, y entonces aquí me dicen cómo voy colocando y cómo voy analizando entonces este tipo de diseños. Acá yo trabajo con unas comparaciones que dicen en el libro y me pareció fantástico. Vuelvo a colocar toda la definición de estudio caso que coloqué al inicio, me parece sumamente bonito. Y esta tabla me parece fascinante que la aporte el libro. Esta tabla de acá habla acerca de los estudios exploratorios y a mí me encanta porque te dicen claramente, mira, si es un estudio exploratorio, no hay que hacer ninguna hipótesis, ¿de acuerdo? No es necesario. Aquí, en este curso, todos los grupos, aunque sean investigaciones exploratorias, van a redactar hipótesis, sí. ¿Y por qué sí? Solamente para que les sirva para la redacción. Yo quiero saber cómo es que lo redactaría en la vida real. ¿Una investigación exploratoria necesita hipótesis? No, no es necesario. Pero yo sí quiero que la redacte solo para ir leyendo cómo es que ustedes pueden, porque sí es posible redactarlo desde el punto de vista de redacción, ¿verdad? ¿Y por qué? Lo podemos hacer predictivo, o sea, prediciendo más o menos hacia dónde, qué es lo que nosotros esperaríamos, respondiendo a nuestra pregunta de investigación. Eso es una hipótesis de este tipo. Responder a la pregunta de investigación que ustedes hicieron antes de encontrarlas, de hacer la investigación, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí la descriptiva, que puede ser experimental, también puede ser una transeccional descriptiva. Miren, las correlacionales pueden ser todas estas, cuasi experimental, transeccional, longitudinal, miren, o sea, precioso, ¿verdad? Todas estas de acá. Explicativas, pues miren todas las que tenemos acá. O sea, a mí me parece que esta tablita de aquí es fantástica. A mí me gustó mucho. Le da bastante enfoque. Bueno, y aquí tenemos más videos. Aquí yo coloco más características. Si se dan cuenta, esto es de mucha lectura. Yo les he colocado estas presentaciones porque es tanto que de pronto con las presentaciones que les he dejado de todos los capítulos, pues les sirva más para ir comprendiendo mejor el tema. Pero si se dan cuenta, es de mucho proceso de lectura, ¿verdad? Entonces es importante que por favor lo lean, especialmente las presentaciones. Estas sí, toditas por favor. Y les he dejado estos videos que les pueden ayudar. Voy a regresar entonces acá y me gustaría ir leyéndoles a cuál consideran entonces ustedes que corresponde. Ese estudio que se hizo acerca de el agradecimiento. A ver, los leo. Vamos a ver, aquí en el chat, o los escucho, también pueden levantar su manita. Entonces, a ver, aquí tenemos todos estos. A ver, primer pregunta. A Melisandra. Dime, Melisandra,
¿Crees que esta investigación, voy a colocarlo por acá, que la investigación acerca de la carta de agradecimiento y que se medía la felicidad antes de haber hecho la carta y después de haber hecho la carta, iba a ser una investigación cualitativa o cuantitativa? ¿A cuál de los dos crees tú? Cualitativa, ¿Por qué? pues pienso que porque iba a tener una reacción, no sé qué explicarlo, porque le iba a dar como una reacción inesperada a la persona a la que se le iba a leer. Ok. ¿Se recuerdan ustedes de ese video? ¿Quién se recuerda de ese video acerca de la carta de felicidad? Para poder entender bien, hay que tener conocimiento de cómo es el proceso. Y les voy a enseñar algo que creo que les puede servir. Test de felicidad. Vamos a ver si encuentro. Test de felicidad de Oxford. Les voy a enseñar este test. ¿De acuerdo? Porque fíjense que si no vemos, cuesta un poquito. Imagínense este test. De hecho, no imagínenselo. Véanlo. Es difícil la pregunta que yo les hice, porque ustedes recuerdan de que se les midió la felicidad antes de haber hecho la carta y después. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenían este test de felicidad. Imagínense que fue este. Y aquí están viendo. Este test te maneja este tipo de pregunta. No me gusta mucho mi forma de ser. Y eso es, estás en desacuerdo, moderado, ligero, ligero, de acuerdo, moderado, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y tú vas a contestar o esa persona va a contestar en cualquiera de estas casillas. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es, me intereso mucho por los demás. Creo que la vida es muy gratificante y vas contestando a cada una de ellas. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Me dicen si no, yo aquí los voy leyendo. Sí, Va, listo. Entonces, miren, aquí tengo, y luego que ya he respondido a las 29 preguntas, me dice que lo que tengo yo que hacer es darle un valor de un punto, ¿verdad? Totalmente en desacuerdo va a valer un punto. Totalmente de acuerdo va a valer 6. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Estamos? Esto vale menos puntos y esta vale más puntos. Y al final voy a tener un rango de 29 a 174. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque creo yo que vale mucho la pena conocer, ¿verdad? Cómo es el test. Cuando a ti te hagan una pregunta acerca de que, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué sucede con un grupo de personas que trabajó ese tipo de investigación? Hay que preguntar siempre, bueno, ¿y cómo era el test? Entonces, lo voy a escribir acá, miren, lo vamos a ver. Tengo un test de felicidad, este test va a ser numérico. Por ejemplo, el test de felicidad de Oxford, que era como de 26 a 176 puntos.
¿De acuerdo? Para que tengamos una idea. Entre más alto el puntaje, mayor es la felicidad. ¿De acuerdo? Y entonces, a este grupo de personas, les voy a hacer un test de felicidad ahorita. Y son, por ejemplo, o se los hice digamos a las 8:55 de la noche. ¿De acuerdo? Por decir algo. Y luego, después, esto es lo primero, un test de felicidad. Y es un test de felicidad como este. Mira, que te va a dar un valor numérico de felicidad de 26 a 176, si mi memoria no me falla. De 29 a 174. Bueno. De 29 a 174. Luego, después de ese test de felicidad, imaginemos que era en la mañana. Luego imaginemos que después de eso, ¿verdad? Yo les pido que hagan una carta de agradecimiento y que por favor se la lean a la persona a quien se la hicieron. Pero al principio era solo escribe una carta. Al principio solo escribe una carta. Ellos no sabían que la tenían que decir. Y después de que ya la tenían escrita, sans, leer la carta. ¿Verdad? Y después de eso, de que ya se la leyeron, ahora les voy a aplicar ese mismo test de felicidad otra vez. Y eso fue, por ejemplo, ya pudo haber sido tipo 10 de la mañana. O 11 de la mañana. 11:30 AM. El mismo test, el mismísimo test de felicidad. Entonces, aquí mi variable independiente es el agradecimiento. Y la variable dependiente es la felicidad. Entonces, a ver. Voy a colocar esta presentación aquí y les voy a explicar entonces yo. Y si ustedes quieren, me van diciendo aquí en el chat. Este no sería cualitativo, porque los datos que yo estoy obteniendo son datos numéricos que responden al test de felicidad, y el test de felicidad no era algo cualitativo, sino que era algo cuantitativo, porque eran números, ¿de acuerdo? Entonces, no era cualitativo, era cuantitativo. Y ahora bien, ¿qué creen ustedes que sería no experimental? Si fuera no experimental, ¿a cuál de estos dos respondería? ¿Al transaccional o al longitudinal? Si fuera no experimental, cuéntenme. ¿Cuál de estos dos creerían ustedes que es? ¿Ninguno? Bueno, la verdad es que es un no, en este caso no es de estos. Si hubiera sido, en todo caso, fuera un transaccional porque sería sería un longitudinal porque lo estoy moviendo en dos momentos, pero no pertenece a esto. Porque yo aquí lo que hice, sí hubo un estímulo del grupo, ¿de acuerdo? A ver, dice Lourdes, según los puntos adquiridos y los rangos, quiere decir que es cuantitativa.
Quiere decir que es cuantitativa porque los datos que tú obtienes de esas personas va a ser un dato numérico. Entonces, por ejemplo, si tú aplicas un test y, por ejemplo, te dice, Lourdes obtuvo en el test de felicidad, sacó, por ejemplo, 170. Valesca en el test de felicidad sacó 150. Pili en el test de felicidad sacó, por ejemplo, 165. Ok. ¿Me estás entendiendo, Lourdes? Entonces, estos datos de acá, mira, estos datos de acá son cuantitativos. Pero imagínate que tú sacas otro tipo de test, porque existen distintos tipos de test. Puede ser el mismo test de felicidad o podría ser otro tipo de test, ¿verdad? Y este otro tipo de test lo que te dice es nivel. Te voy a enseñar un libro que tengo por acá. No tengo ahorita... No sé si ustedes han visto esos, vamos a ver, lo tengo por aquí porque es uno de los libros que como me gusta. Este libro se llama Test de Personalidad y te mide, voy a dejar de compartir pantalla, así miran ustedes esto y lo vamos a ver, porque yo creo que eso es lo que más les genera como duda. Ahorita lo van a ver. Este test de felicidad, no sé si lo miran bien ahí. Y este, por ejemplo, tiene... vamos a ver. Este tiene un test de autocontrol. Y este de autocontrol te dice que vas a responder de 1 a 4. Y aquí te dice que si tú contestas, por ejemplo, de 15 a 25, quiere decir que aquí vas a tener un valor numérico. Tú tienes un nivel de autocontrol con estas características, pero es un valor numérico. Ahora, hay otros tests, ese es cuantitativo. Pero, por ejemplo, hay otros tests en donde se trabaja con poco, medio, regular. Cuando tú trabajas eso, no es cuantitativo, sino que ese va a ser cualitativo. Por ejemplo, si a ti te aplicas un test, pero te va a decir, usted tiene, por ejemplo, un nivel de ira bajo, medio, alto o muy alto, aunque ese rango ya no es cuantitativo, sino que va a ser cualitativo. ¿De acuerdo, Lourdes? No sé si me estoy explicando bien o te confundí más. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, por ejemplo, si regresamos a lo que estábamos viendo acá, entonces podemos analizar de que nosotros, en este caso, ¿verdad? Si fuera, seguro es cuantitativo. Eso es lo primero que yo necesito que ustedes comprendan. Es un cuantitativo. Y podría ser, si hubiese sido transeccional o longitudinal, entre estos dos, hubiera respondido a un longitudinal porque es medir algo en dos momentos dados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la variable independiente, que es el agradecimiento, no se manipula, ¿verdad? Sino que ya sucedió, dice acá, en estos de aquí. Entonces, sería un no experimental. Pero si ustedes consideran, ahora lo importante acá es que si hubiese sido un no experimental, hubiera respondido a este longitudinal. En este caso, lo que sucede es que el nivel de agradecimiento se le pidió a las personas participantes que por favor hicieran una carta de agradecimiento para ver si entonces al sentirse agradecidos, ¿verdad? Aumentaba el nivel de felicidad. Ese realmente responde más a un diseño experimental, ¿de acuerdo? En este experimental no sería este preexperimento. ¿Por qué no preexperimento? Porque aquí no sucede
el de antes y el después. ¿De acuerdo? No hay antes y después, y en este de la felicidad sí había un antes y un después. No es esto de experimento puro, porque para esto hubiera necesitado dos grupos de contraste, ¿de acuerdo? Estamos, pero en este caso no hubo dos grupos de contraste, solo hubo uno. Por lo tanto, ese experimento sobre la felicidad y el agradecimiento realmente corresponde a un diseño cuantitativo, experimental y cuasi experimento, en donde sí se manipuló un poco la variable, ¿de acuerdo? Sí se manipuló un poco, y un pre y un post. No tanto como un experimento puro, pero era un cuasi experimento. Este de acá, ¿de acuerdo? Entonces corresponde más a este. ¿Podría haber sido algo así como uno longitudinal? Pues sí, también pueden haber longitudinales, ¿verdad? Alguien me puede decir, Inge, pero fíjese que yo voy a trabajar uno longitudinal. Ah, claro, sí se puede, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la tarea que yo les dejo para esta semana es una tarea realmente bastante sencilla. Hay que trabajarla en grupo, vale 2 puntos, dejo todas las instrucciones ahí, no se me vayan a asustar, pero lo más significativo de esto es de que por favor lean a profundidad todos sus temas porque creo que les va a servir de mucho. Estamos, eso sería como lo más importante de la clase. Entonces, acá solo para contarles, estas solo son instrucciones. ¿Y por qué les puse instrucciones? Porque me he dado cuenta que a veces, con el mismo grupo Pili que han estado trabajando antes, el mismísimo, de que a veces las instrucciones pueden estar más claras, eso son solo instrucciones. No crean de que eso es lo que hay que hacer, no, son solo las instrucciones. Y leyendo aquí las instrucciones, que hay que seguirlas, entonces acá les coloco que por favor escriban características de cada diseño y que en esta otra parte escriban título, pregunta, hipótesis, objetivo general y la metodología, cuál es el enfoque de la investigación que tiene que ver con ustedes. Entonces, si se da cuenta, la tarea es en sí bastante sencilla. He dejado muchas instrucciones, tienen que ver un video, ¿verdad? Aquí les dejo el video, porque eso va a servir para ir escribiendo esto de acá y a estar trabajando esta parte de acá, que es algo pequeño, pero creo que les sirve. Y he dejado muchas instrucciones porque a veces el trabajo en grupo se dificulta y creo que vale la pena que todo esté clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces hay que leer y además les sirve para ir trabajando en su comprensión lectora. ¿Cómo se puede mejorar la comprensión lectora? Pues sí, ir leyendo. Y si leen en grupo, pues qué mejor. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, eso es todo. Ay, perdón, coloqué el chat que no era. Este es y el chat de aquí del Zoom. Bueno, entonces eso es. Jóvenes, ¿saben qué me gustaría hacer? De repente hago un documento en donde comento distintos tipos de investigaciones y les digo, este es un ejemplo de esta, este es un ejemplo porque yo creo que eso les puede servir, ¿les parece? Y voy a ver si se los puedo tener en estos días, ¿de acuerdo? Y se los subo aquí a la plataforma. Creo que eso serviría para que tengan ejemplos. ¿Les parece? Y si puedo hasta me grabo. Entonces, jovenazos, si hay preguntas, me pueden decir acá, por favor. Y si no, ya saben que también me lo pueden hacer a través del chat de la clase de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, aquí también lo podemos ver. Y ahí estamos. Yo creo que ahí podemos dejar la clase ya. Dime, Giovanna, linda. Buenas noches, ingeniera. Solamente 2 cositas. Para lo de la tarea, solamente un integrante del grupo tiene que enviarla, ¿verdad?
Sí, la dejé aquí en las instrucciones. Sí, sí lo dejé ahí. Incluso fíjate, Linda, de que hasta esta vez, hasta coloqué quién es el alumno que va a entregar la tarea, subir la tarea para al finalizarlo. ¿Quién es el alumno que comparte la pantalla y dirige la sesión? ¿Quién es el alumno que descarga el documento y cambia el nombre? ¿Quién es el alumno que crea una sesión virtual para que ahí se reúnan todos y lo trabajen en equipo? Fíjate que ahora así de específica hice esto porque les prometo, de verdad que trabajar en grupo es un gran reto, ¿sí o no? Sí, tiene razón, ingeniera. Entonces, fíjense que no solo les es difícil a ustedes de alumnos, a los maestros también. No sé si algún otro maestro le hizo algún comentario a ustedes de que estamos nosotros los maestros llevando un curso en línea de parte de la Mariano. Muy bonito, bien bonito, pero esta vez nos pusieron a trabajar en grupo y ahí uno se da cuenta de lo que realmente los alumnos, pobrecitos, ustedes a veces les toca que vivir, ¿verdad? Que a lo mejor tienen que hacer algo y en un tiempo determinado y a algún compañero esa semana, pobrecito, tal vez le tocó trabajar extra, el pobrecito ni tuvo internet y no se conectó y entonces le toca a otros dos pobres alumnos hacer algún tipo de actividad y después uno ya no sabe ni quién tiene que hacer qué cosa. Ay, no, es difícil. Entonces, esta vez yo quise aclarar bien cuáles son los roles de cada uno de los integrantes del grupo para que no le toque a uno solo hacerlo todo y que también vayan a ir trabajándolo en equipos, pero más orientado. Y creo que eso es el trabajo que yo como maestra puedo apoyarles. Dar instrucciones más claras. Hay que leer más, pues sí hay que leer más, pero también de alguna forma te ayuda para ir entendiendo mejor qué es lo que cada integrante del equipo pues le toca que hacer. Entonces, no sé si hay alguna duda más, jovenazos. ¿No hay más dudas? Entonces, si no hay más dudas, creo que ahí podemos dejar la clase. Aquí les he dejado un foro reto nuevo que vale un punto más, pero estará disponible durante las semanas 11, 12 y 13. Entonces, no hay ningún problema si esta semana tú no puedes participar, pero quieres, pero no puedes, no pasa nada. No lo haces en la semana 11. En la 12 tampoco, porque es la semana de exámenes, listo. No lo haces ni en la 11 ni en la 12. Todavía tienes la semana 13, que es la primera semana del módulo 3, en donde si tú deseas participar, lo puedes hacer. ¿Me entienden? Y este reto de la semana 11 a la 13 es totalmente opcional. Si alguien no lo quiere hacer, no lo haga. No hay ningún problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Excelente, entonces yo creo que ahí terminamos y yo, si puedo, les hago algunos ejemplitos de tipos de investigaciones y cómo pueden clasificarse, porque creo que les puede servir bastante. ¿Les parece? Ingeniera, perdone que la vuelva a molestar. Con mucho gusto, dime. Fíjese que yo me conecté un poquito después, yo me conecté hasta cuando Pili creo que estaba hablando de la semana pasada, de lo que está, de la actividad, pero no escuché que pasó listado, supongo que pasó listado antes de que comenzaran a hablar. Ah, dame tu apellido, corazón lindo. ¿Es López Cruz? Pero no la quería molestar mientras estaba hablando, por eso no le dije Ah, nada. no tengas pena, ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver, voy a darle acá y ahorita te digo. Vamos a ver. Asistencia López Cruz. Sí, no tenías asistencia, corazón, pero ya te lo coloqué.
Muy amable, licenciada, gracias. Entonces, no sé si ahí miran mi pantalla, hace falta también todavía Gabriela Hernández, Emily Pastor, Luisa Silva y Paola Pellecer Pinitú. Se están presentes, este es el momento para que me escriban en el chat o en su audio, que lo conecten y me digan. Y entonces, si a los demás ya les coloqué asistencia, nos vemos. Hasta pronto. Feliz Buenas noche, noches, licenciada. ingeniera. Ah, ingeniero. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Pili linda.